otros ejemplos quizá más asequibles para pensar un poco más a poco, como quizá pensaba en cómo ahora la cárcel o la prisión en una época neoliberal es más un negocio, pero le sigue costando al Estado. Y cómo este negocio, pues, por poner por ejemplo, no sé, la cuestión de los alimentos de los reos. Eh, Recuerdo un caso de una empresa dirigida por una familia llamada Lance Mana, que le ofrecían en las prisiones alimentos de una calidad terrible que ni siquiera una mascota se atrevería a probar. Cómo esta cuestión de los derechos humanos del reo y cómo se va estableciendo la moral de acuerdo a las transformaciones de la época, cómo también toda esta, digamos, todo este castigo y reintegración a la sociedad es desproporcionado y simplemente va a estigmatizar también al sujeto. Y bueno, se pensaba en cómo esto de recuperar la libertad física no puede de todas formas desvincular ese daño a la sociedad, de todas estas cosas que también planteaba en este último texto Foucault. Bueno, esa era un poquito una reflexión, gracias. Muy interesante, vamos a comentar varias cosas, pero quisiera dejar primero abierto, quisiera hablar, comentar, como habíamos quedado. ¿Alguien más le gustaría participar? Comentar, plantear cuestiones, crear ideas. A mí. ¿Quién eres? Joana. A Joana, sí, Joana. Sí, estuve haciendo algunas reflexiones justamente en relación al tema de investigación que estoy trabajando. Y bueno, dado que se inscribe la investigación dentro de una institución, pensaba justamente cómo esta institución responde, o más bien la pregunta para mí es, responde a la biopolítica. Es una institución que brinda protección temporal a mujeres en situación de violencia extrema. Entonces, finalmente está asumiendo funciones que le tocan al Estado, ¿no? Proteger la vida de sus súbditos, por así decirlo, ¿no? Que en este caso, pues la vida de las mujeres. Pero, pues he observado pues ciertas conductas que también están ligadas al disciplinamiento, ¿no? A esta situación de tener un control sobre la vida, sobre el cuerpo, sobre el manejo de quienes están ahí, quienes viven durante esos 3 meses que están ahí, pues recibiendo una atención, sí, pero también respondiendo a una institución, a una demanda institucional que es también el conducir su vida por cierto, digamos como por ciertos aspectos, ¿no? Cómo recuperarse ante las secuelas de la violencia, pero a través de un mandato institucional, a través de ciertas políticas que vienen pues sí de una política pública, de tratados internacionales, pero que finalmente tienen a un sujeto ahí que está vigilado todo el tiempo, ¿no? Vigilado para que no decida regresar con la pareja, vigilado para que todas asuman un comportamiento homogéneo, ¿no? Que ese comportamiento no salga de las reglas, que si bien es cierto son necesarias para la convivencia diaria, pero que pues yo me estuve cuestionando sobre justamente cómo responde la cuestión institucional frente a este poder. Entonces esa es una de mis reflexiones. Gracias. Muy interesante, todo que ver también. Vamos a comentar varias cosas. ¿Quién más? ¿A quién más le gustaría comentar, hablar, crear cuestiones? Si hay alguien en YouTube viendo, de nuevo reitero, está abierto el canal por escrito. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me escuchan? A mí me gustaría hacer una intervención. Claro, Carlos López. Sí, así es, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Carlos. Doctora, perdón. Muchas gracias por compartirme el texto. Pues no soy muy ávido a la lengua portuguesa, pero voy a buscar o a tratar de entenderle algunas cosas porque vi que estaba escrito en portugués, ¿verdad? Carlos, sí, y es una cosa muy interesante porque si te pasaron texto en inglés, tal vez no supieras inglés, yo no supiera inglés,
pero nos sentiríamos en la obligación de aprender. Somos del mismo Sí, continente, somos latinos. sí, Y vas a ver que cuando empezamos, yo a mis alumnos en Brasil les doy mucho texto en español, porque si no les doy se pierden buena parte de la literatura latinoamericana, que claro, buena parte no está traducida al portugués. Entonces, no deja de ser una actitud de resistencia contra claro. ciertos modelos y contenidos instituidos. Vamos a aprender a comunicarnos. Muy bien, pues le repito, le agradezco mucho y ya veré cómo hacer esta labor de traducción. Pero si necesitas que te ayude, tienes dudas, Ah, no solo por la maestría, pero al final voy a poner una transparencia con mi email, también pueden entrar en contacto. excelente, muchas gracias. Pues mire, justo yo haciendo como el apunte acerca de cómo ha transformado mi investigación, el seminario o las reflexiones, pues bueno, justo yo soy egresado de UAM, los textos de Foucault se revisan, ¿no? Claro, a veces también los tiempos son otros, las condiciones son otros, el tema es otro. Entonces me sorprendió mucho reencontrarme a Foucault desde esta lectura también que se promueve en UAM, justo también durante el tiempo en el cual no estuve como realizando estudios entre la licenciatura y el posgrado, pues lo volví a leer, estaba pendiente de algunas otras cosas, pero me parece que justo refuerza mucho alguna serie de conceptos, alguna serie de nociones, ¿no? En particular, justo también como la compañera Joana, me encuentro trabajando en un tema sobre víctimas de violencia, pero yo soy parte de un organismo estatal y reconozco que también esta lectura es una lectura crítica de mi propia labor, ¿no? Y de la propia investigación que estoy desarrollando. Asimismo, pues justo, ¿no? Lo que comentaba de los conceptos, el concepto de dispositivo, este concepto de biopolítica que también ya anteriormente habíamos revisado, bueno, personalmente había revisado, pues me llaman, ¿no? Me interpelan a reflexionarlos, a debatirlos, a leer, no solo, digamos, de Foucault, también hay otros autores que leyeron a Foucault y entran en la discusión de estos conceptos. Entonces, pues yo creo que más que nada en ese aspecto, ¿no? La relectura de Foucault, el encuentro nuevamente con estos conceptos, pero ahora no solo en saberlos, ¿no? En conocerlos, sino en aprenderlos para promoverlos dentro de una reflexión más crítica en la investigación, ¿no? Y pues creo que es lo que en este momento me enriquece y que le agradezco mucho las sesiones pasadas y esperemos que este final se vea muy bien. Gracias, Carlos. Varias cosas. Después vamos a retomar de tu intervención. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más le gustaría participar, comentar, dar cuestiones, lo que quieran? Consideraciones, dudas. ¿Nadie más? Bueno, a lo largo de nuestro encuentro podemos volver a... quiero decir que a lo largo de nuestro encuentro de seminario, el micrófono siempre está abierto. A cualquier momento pueden hablar, pueden intervenir, pueden preguntar. La gente de YouTube también puede hacer preguntas. Pero entonces vamos a empezar un poco con lo que ustedes creen y que no de casualidad, quise empezar con la apertura del micrófono para ustedes, porque hoy vamos a trabajar como habíamos quedado. Miren, hoy va a suceder una magia. Yo estoy con una computadora y por la primera vez voy a compartir pantalla. Entonces, por favor, avísenme si algo loco pasa. En fin, vamos a intentar. Necesito que sí me den el retorno porque soy pésima. Inexperiente totalmente. ¿Ya se está compartiendo o todavía no? Sí, pero sin pantalla completa aún. Ahí está ya en su pantalla completa. Perfecto, doctora. Entonces, si algo pasa raro, me avisa. Entonces, hoy habíamos quedado de trabajar las prácticas profesionales de acuerdo con el programa original y propuse las prácticas micropolíticas, exactamente pensar el lugar en el que ocupamos nosotros como profesionistas, como investigadores de situaciones concretas, haciendo nuestras investigaciones, ¿no? Las tesis. El concepto que trae Foucault en La verdad de las formas jurídicas, que se llama ortopedia social, y las prácticas de fascismo y la resistencia. Básicamente, voy a presentar dos textos. Uno es el curso que dio Foucault
en 75-76, que se llama Defender la Sociedad, y en unas conferencias que dio en Río de Janeiro, en Brasil, que se llama La Verdad y las Formas Jurídicas. Y voy a empezar, sin embargo, diciendo lo que ustedes trajeron como comentarios, que sí, Foucault subvierte, es un subversivo en relación a muchos de nuestros aprendizajes, el modo como aprendemos a estudiar y a recurrir a los conceptos y a las herramientas para que nos sirvan, sea para nuestras investigaciones, sea para nuestro trabajo de intervención micropolítico, microfísico, en los lugares en los que actuamos, ¿no? Una cosa que trae Carlos y que me parece interesante, Carlos, es que Foucault se refiere menos a conocer un concepto y a pensarlo, a pensar sobre él, sobre los saberes que producen un concepto y evaluar si ellos nos sirven como herramientas para trabajar. A veces nos parecen interesantes, pero ni sabemos cómo implementar eso, cómo operar por esa lógica, o no concordamos, que es algo mucho más fácil, mucho más objetivo, ¿no? Puntual. Pero lo que Foucault, él está muy preocupado es pensar a partir de nuestras prácticas, no de lo que los otros dicen que tienen que ser nuestras prácticas, y pensar cómo históricamente ellas van constituyéndose, y tiene que ver eso históricamente con los modos como fuimos entendiendo que son o deben ser nuestras relaciones. Voy a empezar con una cita de un texto que nosotros trabajamos la vez pasada del otro seminario, que es La vida de los hombres infames. Voy a empezar leyéndolo con ustedes. Dice él, al escribir La vida de los hombres infames, lo que encontrarán aquí son trampas, armas, gritos, gestos, actitudes, engaños, intrigas en las que las palabras han sido sus vehículos. En esas cortas frases, en cierta medida, al menos esas palabras se dieron sobre su libertad, su desgracia, con frecuencia sobre su muerte y en todo caso su destino. Y quiero subrayar el destino, porque aunque no nos demos cuenta, cuando hablamos en nuestras investigaciones de ellos, de nosotros, de las relaciones que nos ponemos a cuestionar, o cuando estamos trabajando, nosotros definimos en mucho libertades, desgracias, muertes, destino. Dice Foucault, son estos discursos que han atravesado realmente determinadas vidas, ya que existencias humanas se jugaron y se perdieron en ellos. Y está hablando Foucault de nosotros los profesionistas y de nosotros los investigadores, ¿no? Cómo nosotros usamos una serie de procedimientos, una serie de estrategias, de mecánicas, de mecanismos, como la denuncia, el cuestionario, el interrogatorio, las terapéuticas, los test, los proyectos, y todo eso define los dictámenes sobre una persona, sobre una relación, sobre una familia, sobre todo lo que son atribuciones nuestras como profesionistas, trabajar y manejar. Dice Foucault, aún en este libro, el mal minúsculo de la miseria y de la falta ya no es reenviado al cielo por la confidencia, apenas audible de la confesión. Está hablando de un momento en que la confesión es el vehículo prioritario para que las gentes rindan cuentas. Dice, sino que se acumula en la tierra bajo la forma de trazos escritos. Se establece así otro tipo muy diferente de relaciones entre el poder, el discurso y lo cotidiano. Una manera muy diferente de regir este último, el cotidiano, y de formularlo. Nace una nueva puesta en escena de la vida diaria, o sea, la confesión, que es una relación entre el sujeto y el cielo, mediada
por un poder señorial, ella se extiende, ella se amplía y en su lugar aparecemos nosotros. Nosotros que definimos, que encuadramos, que rotulamos, que establecemos escalas, que decimos cuáles son los índices a los que las personas tienen que, perdón, los índices que las personas tienen que alcanzar para poder, entre comillas, estar bien. Lo que nosotros estamos hablando aquí, en este momento, retomando el seminario anterior, es hablando de los mecanismos de regulación. Mecanismos que van de la llamada en la escuela a la presencia a una ley, ¿no? Y cómo la ley tiene un poder absolutamente soberano, y porque es, como decía Joana, creo, no sé si Joana o Cádiz, la verdad, se establece, ella va a sellar, consagrar lo que van a ser las nuevas relaciones señoriales, las nuevas formas contractuales, porque son posibles porque hay una relación jurídica que nosotros consideramos que es un mecanismo central, fundamental para nuestra existencia. Vean, cuando Joana dice, yo me pregunto lo que hacemos dentro de ese establecimiento, que es el resguardo de mujeres que sufren violencia, dice, tienen que obedecer a reglas, que ella ahorita está cuestionando qué reglas son esas, pero inmediatamente Joana dice, pero hay que tener reglas. Yo no sé si hay que tener reglas, no sé si hay que tener acuerdos, no sé si hay que tener, no sé, porque no puedo imaginarme la vida sin esas reglas que me han enseñado que son esenciales, cruciales, para que yo pueda existir, para que yo pueda convivir. Lo que les quiero decir aquí es que es una producción subjetiva absolutamente judicializada, y cuando yo hablo judicializado, y vamos a volver a esto al rato, no estoy hablando del juez. Estoy hablando de la lógica jurídica que me atraviesa para pensar las posibilidades de trabajo, las posibilidades de investigación, las posibilidades de análisis de acuerdos sobre una determinada relación. Entonces, las leyes, ellas tienen que ser entendidas como parte de un encuadramiento, una regulación jurídica y como tácticas que nos inducen a ciertos modos de actuar, ¿no? Por ciertos medios para alcanzar ciertos fines. Entonces, quiero subrayar, trayendo a la semana pasada, la soberanía jurídica que está fundamentada, y de eso hablamos en los otros encuentros, está fundamentada en el derecho, ¿no? Y que es un modo de hacer funcionar máquinas contractuales sostenidas por mecánicas universales, y que nos hace creer una gran mentira, que todos somos iguales, que todos somos regidos por los mismos códigos y que las reglas tienen que ser las mismas para todos. Eso no es así, ¿no? Y está asociado todo eso, yo decía en el encuentro pasado, al concepto de población. Entonces, ¿no? Yo quisiera decirles que la reorganización social por medio de un sistema judiciario, por medio de la lógica penal, nos hace entender que toda regla es fundamental para nuestra existencia colectiva, social, y que todo mundo que burla una regla es un criminal, es un infractor, pero sobre todo es un enemigo social. Eso está planteado, desarrollado en el libro Verdad y las formas jurídicas. Entonces me parece muy importante que nosotros pensemos en cómo nunca cuestionamos cómo fuimos definiendo ciertas reglas. Yo me traigo un ejemplo muy importante. Vean, en el gobierno de Lula da Silva, en Brasil, se establecieron pensiones, como ahora pasa en México también, pero de otro modo diferente, para familias. Y esas pensiones eran condicionadas a algunas situaciones concretas. Y una de ellas eran mujeres, la prioridad eran mujeres que estaban separadas de su marido. Entonces, cuando llegaban al centro de asistencia social para pleitear el estipendio, la tal beca,
le preguntaba, pero tiene marido, decía, no, y volvía a su casa a decirle, nos tenemos que separar porque yo necesito esa vida. Entonces, lo que quiero decirles aquí es que este modo de funcionar es un modo establecido por políticas diseñadas por asistentes sociales, por abogados, por psicólogos, por pedagogos, por historiadores, por nosotros, profesionistas, y que son políticas que definen modos de vida. Entonces voy a leer lo que está en la transparencia. Toda la penalidad del siglo XIX pasa a ser un control no tanto sobre si lo que se hace en los individuos está de acuerdo o no con la ley, sino más bien al nivel de lo que pueden hacer, de lo que son capaces de hacer. ¿Están dispuestos a hacer o están a punto de hacer? O sea, lo que quiere traer con esta intervención Foucault es la idea de que nosotros decimos, no, hay que obedecer la ley porque es la ley. En primer lugar, la ley es histórica. Ella fue propuesta en un cierto contexto. Después, la ley, todos lo sabemos, no es aplicada ni para todos, ni del mismo modo cuando es aplicada para varios. Y entonces decimos, entonces, ¿para qué sirve esa ley? Lo que a Foucault nos va a llamar la atención es que la ley, como uno de los tantos mecanismos, pero un mecanismo realmente soberano, muy fuerte, de control de conductas, lo que va a hacer, más que decirte lo que tienes que hacer a cada momento, es que sepas que estás en el error o en el acierto, que te sientas vigilado sistemáticamente y que te sientas inseguro y tenso en el caso de que no correspondas a las reglas, a las leyes establecidas, ¿no? Entonces, por eso él dice, sino más bien al nivel de lo que se puede hacer. La cuestión de las virtualidades es muy importante porque la virtualidad es mucho más potente que el mismo acto, porque la virtualidad es lo que llaman en el capitalismo la previsibilidad, la previsión de lo que tú puedes venir a hacer. Entonces la previsión es muy importante porque es muy persecutoria y ella es universal, es absoluta, ¿no? Entonces, más que yo y lo que existe es que tú te sientas vigilado en lo que puedes venir a hacer. Y entonces Foucault considera muy importante una propuesta de un sujeto que contribuye mucho a esas formas de control en el capitalismo que se llama Jeremías Bentham. Y Jeremías Bentham, él propone un sistema de vigilancia. La verdad, él va a proponer una arquitectura de la cárcel, que no sé si ustedes han oído hablar, pero es como un anillo en donde se ponen todas las celdas y en medio hay una torre que se queda un solo hombre, pero como hay una luz que se proyecta sobre las celdas, la gente no sabe, la verdad, si ese hombre los está espionando o no. Ese modelo de cárcel fue muy común durante el siglo XIX y aún en el XX, en todos nuestros países todavía existen. Yo he conocido algunos, en general han sido desbaratados, pero en algunos lugares permanecen. Y pero lo que importa con la propuesta de Bentham, la verdad, no es ese edificio, ese modelo arquitectónico, sino la lógica que lo construye. Y Foucault nos va a decir que en el panóptico se producirá algo totalmente diferente. Ya no más indagación, sino vigilancia, examen, porque siempre estamos vigilados. No se trata de reconstruir un acontecimiento, de decir, bueno, ¿cómo lo hiciste cada paso? Sino algo, o mejor dicho, se trata de vigilar sin interrupción y totalmente. Vigilancia permanente sobre los individuos por alguien que ejerce